verso 10 y verso 19. Pero primero quiero que hagamos una oración. Que cierres tus ojitos y le digas al Señor que hable a tu vida. Señor, yo te pido que tú me ayudes a entender esta palabra que tú traes. Yo te pido, por favor, que me ayudes a guardarla en mi corazón, Señor. A que sea una palabra rema para mí. Yo me quiero ir para mi casa y para el resto de este año, Padre maravilloso, Dios, con esta palabra, Señor maravilloso, porque sé que tú tienes algo poderoso para mi vida. He venido por esta palabra hoy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Éxodo capítulo 3. Versos 7 y 8, ya todos lo tienen. Luego leemos el verso 10 y luego finalmente el verso 19. Dice, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Verso 10. Ven, por tanto, ahora te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo de los hijos de Israel. Verso 19. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Por mano fuerte. Repite conmigo, por mano fuerte. Ahí, estos días hemos estado hablando acerca de aquellas cosas que hemos estado esperando, que Dios ha estado poniendo en nuestros corazones para este año, por lo menos para comienzos de este año. Y hay cosas que la gente está esperando, pero no ve cómo Dios lo puede hacer. ¿De qué manera se puede lograr? ¿Cuál es el camino por el cual se va a llegar a ese lugar? Dios le promete, Dios llama a su hijo Moisés para que saque, para que sea el canal de bendición y el pueblo de Israel que lleva 400 años en esclavitud salga de allí. Dios lo llama y le dice, te voy a dar una misión, una gran misión, y tú harás lo que yo te diga. No te preocupes porque tú vas conmigo. No te preocupes porque los milagros te van a alcanzar, porque las cosas sorprendentes las haré contigo y todos aquellos que tengan que ver mi gloria la verán. Y lo que yo tenga que hacer, lo haré. Dice en el versículo 19, y sacaré a mi pueblo con mano fuerte. Ese es el eslogan de nuestros ayunos, con mano fuerte. Dios nos dijo cuando convocó a estos ayunos, yo lo voy a hacer con mano fuerte. Yo sé que cada uno de nosotros necesitamos de parte de Dios que haga algo sobrenatural, que mueva su mano con poder. Tal vez en estos ayunos tú le has dicho a Dios, Señor, yo te ofrezco estos 3 días de ayuno porque quiero ver tu gloria, necesito ver tu gloria, anhelo ver tu poder. Estamos confiando en que el Dios que todo lo puede lo va a hacer. Necesitamos que Él mueva su mano de una manera poderosa. Y Él está prometiendo que Él lo va a hacer con mano fuerte. Lo que Él tenga que hacer. Así que retomando un poco la historia de cuando Moisés va a donde Faraón, igual que su hermano, van allí y comienzan a verse los milagros y comienzan a verse las cosas extraordinarias. Y es así como Aarón lanza una vara y se convierte en serpiente. Igualmente mete su mano en su seno y sale llena de lepra y luego vuelve y la mete en su seno y esa mano estaba totalmente limpia. Y Faraón se asombra. Y los hombres que estaban con Faraón de la misma manera. Pero esto es algo extraordinario, esto es algo grande. Pero no creyeron, no se convencieron, no fue suficiente. Todos los milagros, todas las cosas extraordinarias que Dios permitió que ocurrieran para que el faraón y todos sus séquitos se dieran cuenta que era el Dios todopoderoso que lo estaba ordenando, no fue suficiente. A veces nos ocurre a nosotros de igual manera. Todo lo que Dios hace por nosotros no es suficiente. Todo lo que vemos de su mano no es suficiente. Déjame decirte algo, que el Dios que lo hizo ayer lo puede hacer hoy y lo hará mañana.
Déjame decirte algo, que el Dios Todopoderoso que lo hizo con tu familiar, que lo hizo con el hermano de la iglesia, lo va a hacer contigo también. Déjame decirte algo, que el Dios de los milagros, su mano no se ha cortado. Déjame decirte que el Dios que todo lo puede es el Dios en el que estamos creyendo. Y aún con aquellas cosas extraordinarias, Faraón no pudo entenderlo. Así que Dios incrementó un poco la apuesta, por así decirlo. Incrementó un poco el fuego, incrementó un poco el nivel de los milagros, incrementó un poco la fuerza, porque él le prometió a su pueblo que lo sacaría con mano fuerte. Era necesario para un corazón endurecido utilizar la fuerza. ¿Tú sabes cuántos corazones puede utilizar Dios por sus hijos o para sus hijos o en favor de sus hijos? ¿Y qué puede hacer Dios a favor de nosotros? Lo que haya que hacer, iglesia. Lo que haya que hacer. Lo que sea necesario, Él lo va a hacer. Si Él lo dictaminó así, Él lo va a conseguir de la manera en que a Él le parezca. Así que Dios permitió que a toda esa nación el agua se convirtiera en sangre. No había para beber. Todas las aguas, dice la palabra del Señor, que hasta el agua que estaba en los recipientes, en sus copas para beber, se convirtió en sangre. Y esa sangre hedía, porque los peces que estaban dentro del agua, dentro de los ríos, murieron. Y no fue suficiente. Así que envió una plaga de ranas y toda la nación, excluyendo a los hebreos, estaban llenos de rana. Imagínate una plaga de esas. Imagínate tal vez el asco, la repulsión que eso generaba. Y oraron Moisés y Aarón para que estas plagas fueran quitadas y de esa manera fue hecho. Se quitaron las plagas, pero no los dejó salir. Había un propósito de Dios con su pueblo. Deja ir a mi pueblo, le dijo a Faraón, para que ellos me adoren. Ese es el propósito. Yo necesito la adoración de mi pueblo. Se endureció el corazón, entonces todo el polvo de la tierra se convirtió en piojos. Imagínate una plaga de piojos, todos los seres humanos y los animales llenos, absolutamente llenos de piojos. Oraron por aquello, pero no fue suficiente. Fue necesario que vinieran unos grandes témpanos de granizo, que previo a ello Dios le dice a Moisés que todos los hebreos guarden sus ganados, se cubran bajo techo, porque todo lo que esté fuera va a ser afectado. Oraron entonces y le dijeron, por favor, Moisés, ora a tu Dios para que esa plaga sea quitada. Y así lo hizo Dios, pero no fue suficiente. Así que Dios no solamente tenía esto reservado, tenía muchas más cosas y entre ellas unas úlceras que les causaban ardor, me imagino que mucha piquiña, mucho escozor, mucha repulsión unos con los otros, porque estaban sus cuerpos todos llenos de úlceras, pero no fue suficiente. Viene la siguiente plaga. El ganado muere. El ganado muere. Todo el ganado de los egipcios murió, pero el ganado de los hebreos no fue tocado. Y yo me encuentro que en el primer versículo, son 3 versículos que quiero tocar brevemente, solamente quiero leérselos. No los vayan a leer, por favor. Éxodo capítulo 9, verso 16. Y a la verdad, dice Dios, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. En medio de las plagas, en medio de la afectación que estaban sufriendo los egipcios, Dios le da una palabra a Moisés. Uno de los propósitos por los cuales yo permito estas plagas, uno de los propósitos por los cuales yo voy a sacar a mi pueblo con mano fuerte es, lo voy a leer textualmente, a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Y luego de esto, ni aún así, quisieron dejarlos ir y vinieron las langostas. La langosta es una plaga que se come toda hierba. Y si no hay hierba, no hay comida. Y si no hay comida, hay hambre, una gran hambruna. Y viene entonces el segundo versículo que les quiero leer, Éxodo capítulo 10, verso 2, dice, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepas que yo soy Jehová.
Ese es el segundo propósito. Uno para engrandecer a Moisés delante del pueblo y el otro para que cuentes a tus hijos y a tus nietos, para que tú puedas en algún momento dar testimonio de lo que Dios hizo contigo, para que tus hijos no se olviden. Tal vez cuando tú viviste una situación difícil, cuando Dios abrió el mar para ti, tus hijos estaban pequeños, es necesario que de vez en cuando tú les recuerdes lo que Dios ha hecho por ustedes, por su familia, para que tus hijos le cuenten a tus nietos. Tal vez no estés allí para contárselo, pero lo que Dios hará será tan grande que tus nietos también podrán escuchar de las maravillas de Dios, de lo que hizo Dios con nosotros. Aleluya. Pero no fue suficiente. No fue suficiente. Así que vino una gran prueba, tinieblas por 3 días y 3 noches. Dice la palabra del Señor que esas tinieblas eran tan densas que se podían tocar con la mano. Todos tropezaban, no pudieron salir de sus casas por 3 días y 3 noches. Déjame decirte que cuando hay tinieblas, la temperatura baja de una manera terrible. Así que fue una plaga sobrenaturalmente poderosa, algo grande que Dios hizo, pero lo más tremendo es que en las casas de los hebreos había luz. ¡Wow! Poderío el del Señor. ¡Qué grandeza la de Él! Así que después de las tinieblas, Dios advierte que van a morir los primogénitos. Y aquí les regalo la otra palabra, Éxodo capítulo 11, verso 9. Uno de los 3 propósitos por los cuales Dios permitió estas plagas. Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Ese es el otro propósito, para que mis maravillas sean escuchadas y de generación en generación sean transmitidas. Hoy, después de miles de años, estamos hablando de esa gran maravilla, estamos hablando del gran poderío de Dios, estamos confiando como confiaron ellos aquella noche. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Pero repite conmigo, pero aún así a veces no es suficiente. Pero aún así a veces no es suficiente. Dios demuestra su amor día a día. Dios demuestra su grandeza día a día. Dios demuestra sus maravillas con nosotros. Dios demuestra sus maravillas con nuestros hijos, en el caso de los que tenemos nietos, con ellos también. Dios abre puertas, Dios hace cosas grandes y maravillosas, pero a nosotros nos cuesta creer. ¿Para quiénes son las promesas que Dios hizo este año? Ok, para el que cree. Porque para el que cree, todo le es posible. ¿Para quiénes son las promesas de ensanchamiento? Para nosotros, iglesia, Dios prometió que nos iba a ensanchar. Y no sé si es este año, pero estamos muy cerca. Me lo acaba de confirmar Dios. No sé si este ese año, pero está muy cerca a nuestro ensanchamiento. Está muy cerca nuestro ensanchamiento. Veremos cosas poderosas. Y el rey que sacó con mano fuerte a los hebreos de Egipto es el Dios que nos prometió a nosotros. Y es en el Dios que yo estoy confiando. Y es en el Dios que yo voy a ver grandes proezas. Porque hay un propósito, recuérdalo. Uno de los propósitos es engrandecer a sus siervos. El otro propósito es que se cuenten a los hijos, es decir, que sea tan grande las maravillas que Dios hace, que podamos contarlas a nuestros hijos, a nuestros nietos. Y la otra y la tercera finalmente es para que mis maravillas, para que las maravillas de Dios se multipliquen en toda la tierra. Es decir, el Dios en el que tú confiaste ayer tiene más cosas para ti. El Dios en el que tú confiaste ayer tiene una respuesta para ti hoy. El Dios en el que tú estás poniendo toda tu confianza, en el que estás descansando en Él, Él hará cosas sobrenaturales y con mano fuerte lo puede hacer. Y con mano fuerte lo puede hacer. Y si es necesario, utilizará la fuerza. Porque también sé que dice la palabra del Señor que la labor del impío es atesorar tesoros para dársela a sus hijos. ¿Sí sabías eso? Así es. Así lo hemos vivido. Así lo he vivido en mi casa, así lo he vivido en mi familia. Así he vivido. Ha sido transferidas las cosas de alguien para nuestra casa. Amén. Pero no fue suficiente. Ahora vamos a dirigirnos al libro de Números, por favor. El capítulo 11.
quiero hacer un pequeño recuento de lo que ocurre. Números, capítulo 11, vamos a leer a partir del verso 18, pero vamos a dejarlo en pausa mientras tanto, por favor. Después de que Dios le da a Moisés toda la, toda la infraestructura, le dibuja, le hace el mapa de cómo va a ser el tabernáculo donde él quiere que lo adoren, cómo la instrucción acerca de cada una de las cosas que tienen que haber allí. Después de que salen ellos y llegan del mar abierto, del mar que se abrió en dos para que ellos pasaran. Miren qué milagro tan poderoso. Después de que ellos pasan en seco por el mar, después de que sus enemigos son destruidos en ese mismo instante, después de que ven la gloria de Dios, están en el desierto del Sinaí, frente al monte de Sinaí. Y el Señor les da el maná, di conmigo el maná, pero no fue suficiente. ¿Y qué era el maná? Yo cada vez que hablo del maná, yo estudio nuevamente qué era en sí el maná. Porque para mí es una gran maravilla, es un gran milagro, es algo que llena mi corazón de fe. El maná era esto, se los voy a describir. El maná era un rocío que caía en la mañana o caía desde la noche hasta la madrugada. Cuando en la madrugada ellos iban a sacar, a extraer de la tierra de donde había quedado, era, era como una escarcha, pero tenía estas cualidades. Miren esto lo que era el maná. El maná se endurecía para que ellos lo pudieran recoger y con ello hacían tortas, con ello lo cocinaban, lo asaban, hacían varias preparaciones. Imagínate eso, una escarcha que tú puedas moler, una escarcha que tú puedas cocinar, una escarcha que tú puedas asar. Dice la palabra del Señor que su color era color de belirio, es decir, como un blanco perla. Imagínate eso. Por eso lo llamaron maná, porque en hebreo maná es, ¿qué es eso? ¿Qué cosa es esa que ven nuestros ojos? Y además de eso, su sabor era como el sabor de hojuelas con miel. Y además de eso, sabía como a semilla de culantro. Y lo recogían todas las semanas una cantidad para el día, pero el sábado milagrosamente recogían para 2 días. Y eso lo hacían de recoger para 2 días, un día que no fuese sábado, día el maná, es decir, se podría. ¿Por qué? Porque cuando cogían más de lo que debían consumir, estaban desconfiando de la provisión de mañana. ¿Quién dice amén a eso? Pero no fue suficiente. A veces vemos la mano de Dios sobre nuestras vidas y no es suficiente. Estamos viendo los milagros de Dios en nuestra casa y no es suficiente. Siempre tenemos un poquito de falta de fe o estamos diciéndole a Dios que nos aumente la fe porque no es suficiente. Lo que yo vi ayer no es suficiente para hoy. La provisión de ayer no me nutre para el día de hoy. La provisión que vi ayer no llena mi fe para el día de hoy o para el día de mañana, lo que estoy esperando para mañana. Déjame decirte que el Dios que te da la provisión hoy, esa provisión te la puede dar mañana. Y si no tienes de ninguna manera para poder llevar tu provisión a la mesa, Dios lo hará sobrenaturalmente. Una de las cosas que más me impacta es esto, y lo repito, que si recogían el doble de lo consumido, se podría el maná. Pero para el sábado y el domingo no se podría. Eso se llama confianza en Dios. Eso se llama depositar mi confianza en el Dios que todo lo puede. Depositar mi confianza en el Dios que lo hará mañana. Depositar mi confianza en el Dios de las promesas, en el Dios de las grandes cosas, en el Dios que mueve su mano fuerte si es necesario. Ahora sí vamos entonces al capítulo que les dije. Números capítulo 11. Después de que ellos reciben el maná y duraron un tiempo comiendo maná, se cansaron de la provisión de Dios y comenzaron a renegar otra vez.
Y comenzaron a desconfiar otra vez. Y no fue suficiente otra vez. Y comenzaron a decir entre ellos, anhelamos, añoramos las viandas que nos comíamos en Egipto. Anhelábamos todas aquellas verduras y la cantidad de carne que había allá, porque había en nuestra mesa mucha carne. Eso es cuando tú quieres volver nuevamente a tu Egipto. Mi hija puso hace una semana un, un- una imagen que decía, tardó un día en sacar a Israel de Egipto, pero tardó toda una generación sacar a Egipto de los corazones de Israel. ¡Wow! ¡Qué cosa tan cierta! ¡Qué cosa tan cierta! En una noche Dios hizo el milagro de sacarlos de esclavitud. En una noche Dios hizo el milagro de quitarle las riquezas a los egipcios y ponerla en manos de los judíos, de los hebreos en ese momento. Porque la noche en que ellos salieron, en la noche de la Pascua, la primer Pascua que ellos realizaron, que ellos celebraron, Dios les había dado la orden de que hablaran con sus amos y les pidieran las alhajas. ¿Qué tienes tú de oro? ¿Qué tú tienes de plata? Dámelo. Y Dios puso la gracia en el corazón de los egipcios y lo pusieron en la mano de los hebreos. Es decir, en una noche los sacaron de esclavitud, en una noche pusieron las riquezas de esa nación tan grande, la pusieron en manos del pueblo de Dios. En una noche, en un instante, pero no fue suficiente. Luego de salir de esclavitud, comenzaron a consumir el maná y se cansaron. ¿Quién nos diera de comer carne? Anhelamos la carne que comíamos en Egipto. Tal vez hubieran dicho, anhelamos, Señor, que nos cambies un poquito el menú, podrías decir yo. Pero no, anhelaban era la carne que comían en esclavitud. Que decían, por cierto, era de balde. No era de balde, ellos eran esclavos. Comían desayuno de esclavos, almuerzo de esclavos y cena de esclavos, pero anhelaban su desierto. Vamos entonces, por favor, al versículo 18 y quiero leer varios versículos aquí. Pero al pueblo dirás, santificaos para mañana, comeréis carne. ¿Qué estaban pidiendo ellos? Carne estaban pidiendo, efectivamente. Dios lo escuchó, di conmigo, Dios escucha nuestra queja. Di conmigo, por favor, Dios escucha nuestra queja. Hasta que lo digamos todos. Dios escucha nuestra queja. Ok, efectivamente, santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado perdón, en oídos de Jehová diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. Wow, Señor escuchó, pero el Señor escuchó no solamente la petición, sino el tono de ella y la queja que había implícita en ella, porque no fue suficiente, nunca fue suficiente. Verso 19, no comeréis un día, aleluya, ni 2 días, aleluya, ni 5 días, gloria a Dios, ni 10 días, bendito el Señor, ni 20 días, sino hasta un mes entero y hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis. Uh, No va a haber sino carne para que coman. Y todos los días, en cantidades, porque dice la palabra del Señor, que cada uno de ellos, cuando vinieron las codornices, porque Dios trajo un viento muy fuerte y trajo prácticamente una plaga de codornices. Y la puso a un día de camino después del campamento y a un día antes del campamento. Es decir, a 1 kilómetro después y a 1 kilómetro antes. Y más o menos era de la altura de 70 centímetros la capa de codornices que quedó en el suelo. Así que tenían carne para comer. Tenían carne para satisfacer su necesidad, pero también para satisfacer su queja, porque nunca fue suficiente, porque nunca fue suficiente. Así que cada uno amontonó hasta 10 montones, perdónenme la redundancia, 10 montones de codornices para cada uno. Y comieron hasta que se les salía por las narices. Wow.
Vamos entonces. Entonces, entonces dijo Moisés, verso 21, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Está hablando el líder. Está hablando Moisés delante de Dios. Dios ya había hablado que les iba a traer multitud de codornices para que satisfacieran su necesidad. Pero Moisés no estaba muy contento con esto. O no había sido suficiente lo que había vivido. Las 10 plagas, cuando se abrió el mar en dos, etcétera, etcétera, etcétera. Y le dice, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora veréis si se cumple mi palabra o no. ¿Acaso se ha cortado la mano de Jehová sobre su pueblo? ¿Acaso se ha cortado la mano de Dios para responder a las peticiones de su pueblo? ¿Acaso se ha cortado la mano de Dios para cumplir sus promesas? Cuando tú y yo hacemos una promesa, muchas veces nos vemos en apuros para cumplirla, porque nosotros muchas veces hablamos con el corazón y no con la razón, porque muchas veces prometemos y no podemos cumplir. A veces prometemos y cuando estamos prometiendo ya sabemos que no vamos a cumplir, que simplemente es lo hacemos por compromiso, para que se escuche bonito. Mucha gente promete en público. Yo me asombro a los que prometen en público. Lo hacen a voz en cuello, pero no cumplen lo que prometen. ¿De qué te sirve prometer y no cumplir? Dios no es, ese no es el caso de Dios. Dios sí cumple sus promesas. Dios no se ve en apuros para cumplirle a su pueblo lo que le ha prometido. Si Él te ha prometido abundancia, Él te dará abundancia. Si Él te ha prometido librarte de tus enemigos, lo va a hacer. Si Él te ha prometido abrirte una puerta grande, lo va a hacer. Si Él ha prometido a cada uno de nosotros cosas diferentes, porque en tiempos diferentes y en episodios diferentes, en escenarios diferentes, nos ha prometido cosas individuales. Como iglesia nos ha hecho promesas. Como restauración nos ha hecho promesas. Pero estoy seguro, estoy convencido que a cada uno de nosotros individualmente nos ha prometido algo. Él no se ve en apuros para cumplir. Si Él te lo prometió, Él te lo cumple. Dile a la persona que está a tu lado, tómale la mano a la persona que está a tu lado, ahora mírale a los ojos. Él te va a cumplir. Él te va a cumplir. Pero tienes que creer. No, no, no lo sueltes todavía. No lo sueltes. Entonces vamos a comenzar nuevamente el ejercicio. Tómalo de la mano y dile a esa persona, dile, Él te va a cumplir. Solo tienes que creer. Oh, aleluya. Solo tienes que creer. Creer en sus promesas. Creer en su fidelidad, porque Él es fiel a sus promesas. Porque Él es fiel cuando promete algo. Porque cuando Él te dijo que lo iba a hacer y nos lo dijo al principio, la semana pasada, que lo iba a hacer con mano fuerte. Que si era necesario utilizar la fuerza, lo iba a hacer. Porque Él despoja a nuestros enemigos, porque Él despoja al impío y las riquezas del impío tienen que ser indefectiblemente para su iglesia. Yo lo creo así, iglesia. Yo no sé cómo alguien pretende que Dios le regale X cosa. No le pongamos nombre. Yo estoy, miren este escenario. Y quiero que te pongas, que visualices este escenario. Todas las noches se reúne la familia a pedirle a Dios por una necesidad. Y el padre de familia dice, hijos, reunámonos porque vamos a pedirle a Dios por esa necesidad. Y ese padre de familia no cree que Dios va a hacer un milagro. ¿Qué estás haciendo entonces? Déjame decirte que estás perdiendo el tiempo. Déjame decirte que tienes que cambiar, modificar algo en tu corazón, modificar algo en tu pensamiento para que las cosas sucedan. Nadie puede recibir algo que no cree. Nadie puede recibir algo que no cree. Yo tengo que creer para poder recibir. Yo tengo que estar confiado en que Dios, el Dios al que yo le pido, su mano es tan fuerte y poderosa que aún eso que yo le estoy pidiendo, que para mí eso es imposible, Él lo va a hacer.
Nadie quien no crea puede recibir. Tienes que creer para recibir. Y yo estoy confiando. He hecho un recuento de muchos milagros que Dios ha hecho con nosotros. He hecho un recuento de las cosas extraordinarias que Dios ha hecho conmigo, que ha hecho con mi familia, que son muchas por ciento. Y estoy convencido de que esas cosas vuelven a mi vida. Estoy convencido de que ese ciclo está comenzando nuevamente. Estoy convencido de que ese tiempo de espera, de que ese tiempo de angustia, de que ese tiempo de sembrar con lágrimas. Hace unos domingos el Señor nos decía eso. El que con lágrimas sembró, con regocijo segará. El que con lágrimas sembró, con regocijo segará. Amén. En Génesis capítulo 18, no lo busquen, por favor. Génesis, gracias por su disciplina, por querer buscar todos los pasajes, pero a veces los quiero leer en una versión específica o a veces solamente quiero que lo escuchen. A veces se pierde tiempo buscando, pero escúchenme, por favor, al menos estos pasajes. En Génesis capítulo 18, verso 14, cuando tienen una epifanía, Sara y Abraham, cuando Dios, lo vimos hace 8 días, cuando Dios le promete a Sara, a la ancianita Sara, y al ancianito, al mucho más ancianito Abraham, les promete un hijo, les dice esta frase: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? No hay nada difícil para Dios, iglesia. Un hogar no le queda imposible a Dios. Una esposa rebelde, un esposo rebelde, unos hijos rebeldes, una economía destruida, una vida sin sentido. Aquellas personas que están en un momento de su vida que ya todo está acabado. ¿Cómo puede Dios levantar mi casa de estas cenizas? ¿Hay alguna cosa difícil para Dios? Y en Lucas capítulo 1, verso 27, cuando el ángel Gabriel se le aparece a la Virgen María, cuando él le anuncia que va a ser la madre de Jesús, que va a quedar embarazada milagrosamente, ella se asombra. A ella le causa, por lo menos le causa admiración lo que está escuchando. ¿Yo? Sí, tú has sido escogida. Y le da una serie de cualidades o de requisitos que va a llenar ese salvado. Y finalmente le dice, claro que sí. Y tu prima también está embarazada y tiene 6 meses de embarazo. Porque nada hay imposible para Dios, le dice. Amén. Nada hay imposible para Dios. Y cuando le promete castigo a Israel, a Judá específicamente, a través de Jeremías, le dice: y voy a llevar los cautivos y voy a utilizar a los caldeos y serán llevados a Babilonia. Y Jeremías dice: ¿verdad, Señor? Dice: sí, porque no hay cosa imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Y cuando el pueblo dudó durante tanto tiempo y todos esos episodios que nosotros conocemos de la santa palabra del Señor, los vivió el pueblo de Israel. Aquel grupo, aquel numeroso grupo que Dios sostuvo de una manera milagrosa a través del maná, aquel pueblo que Dios les permitió salir de Egipto con mano poderosa, con mano fuerte, terminan reconociendo su grandeza. Deuteronomio capítulo 26, por favor. Libro de Deuteronomio, capítulo 26. Vamos a leer los versículos 8 y 9. 26, 8 y 9. Quiero regalárselos, por favor, subrayenlos en sus Biblias o si están tomando apuntes para estudiarlo durante la semana. Este pasaje es muy importante porque con él quiero cerrar. Porque este es el cumplimiento de las promesas de Dios. Dice, y Jehová está haciendo un recuento, está haciendo un recuento de lo que hizo Dios. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. ¿Cómo les había prometido que los iba a sacar? Con mano fuerte.
con mano fuerte. Dios sabía que necesitaba utilizar la mano fuerte porque el corazón de este faraón no se iba a ceder, no iba a dar el brazo a torcer. Fue necesario que Jehová lo sacara con mano fuerte. Y allí ellos reconocen que fue con mano fuerte y con brazo extendido, con grande espanto y con señales y milagros, con señales y milagros. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Aleluya. Que hoy sea suficiente, iglesia, para creer en Dios. Que hoy lo que hemos escuchado de la palabra de Dios sea suficiente para llenarnos de fe y del convencimiento de que este es un tiempo en el que Dios hará cosas grandes. Que el Dios que lo hizo ayer lo puede hacer hoy y seguramente, muy seguramente lo hará mañana. Que el Dios en el cual estamos esperando cosas extraordinarias, ese Dios, su mano poderosa lo puede hacer por ti y por mí. Es cuestión de que yo lo crea en mi corazón. Es cuestión de que yo viva en eso. Miren, cuando a mí Dios me da una promesa, yo comienzo a vivir en esa promesa. Yo comienzo a vivir en esa promesa. Yo no dejo que esa promesa se disperse en mi pensamiento o en mi sentimiento. Yo vivo en esa promesa y todos los días camino en ella. Me levanto pensando en esa promesa. Me acuesto pensando en esa promesa. Y todas las veces que yo lo he hecho, Dios me ha permitido ver su mano fuerte sobre mi vida. Yo quiero orar en esta mañana por aquellas promesas que Dios ha hecho en tu vida. Yo quiero orar. Si alguien me dice, pastor, el problema mío es la fe. Yo tengo poca fe. Yo quiero orar por ti. Yo quiero orar por aquellas personas que hoy han escuchado nuevamente un mensaje, pero ese mensaje no ha calado en sus corazones. Es necesario que la semilla caiga en el corazón para que después dé frutos. Es necesario que la semilla caiga en el corazón para poder ver el resultado. Pero si la semilla no ha cenido, no cae en el corazón, en la tierra apropiada de nuestro corazón, nada va a ocurrir. Yo quiero orar por ti. Cierra tus ojos, por favor. Padre, yo entrego estos corazones, Señor. Estos corazones, Dios del cielo, a los cuales tú has tratado, has formado. Estos corazones en los cuales tú has hecho milagros, pero que en este momento, tal vez por la crudeza de la prueba, por la temperatura del fuego que están viviendo, su fe ha flaqueado. Yo te pido, Señor, que seas tú trayendo fe, convencimiento de que tú lo vas a hacer, convencimiento de que nuevamente veremos tu gloria, convencimiento de que estamos en un tiempo específico que tú has dictaminado, que tú has determinado para nosotros. Te pido, por favor, que estos textos que hoy hemos leído, que estas maravillas de las cuales hoy hemos oído, muchos tal vez no las habían escuchado, Señor, que estas maravillas se queden anidadas en nuestros corazones y que podamos entender que el Dios que sacó de Egipto a su pueblo con mano fuerte, que el Dios que abrió el mar con mano fuerte, que el Dios que trajo 10 plagas sobre Egipto con mano fuerte, que el Dios que hizo grandes maravillas y milagros, que el Dios que dio el maná con mano fuerte, el Dios que dio carne provisionalmente con mano fuerte, es el Dios en el que estamos creyendo. Porque el Dios que promete es el Dios que hace. Porque el Dios que promete es el Dios que lo hará. Porque el Dios que promete es el Dios en el que estamos confiando. Porque tú, Dios maravilloso, Señor, no eres hijo de hombre para prometer y no cumplir. Tú, oh Dios del cielo, no retrasas tus promesas. En el tiempo prometido, en el tiempo justo, Padre Santísimo, tú lo haces, bendito Rey del cielo. Hoy te pido, Señor, que coloques fe en los corazones que aún faltan de ella, Padre maravilloso. En los corazones, Padre Santísimo, Señor, que han dudado, Padre de la gloria, y que por eso no han recibido. Ayúdanos, Padre Santo, a creer en tus promesas. Ciegamente, Padre maravilloso, que tú lo puedes hacer con mano fuerte, que tú lo harás con mano fuerte, que si tú así lo has prometido, Padre maravilloso, Dios del cielo, así veremos tu gloria en nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.